Bienvenidos, me da mucho gusto volverlos a saludar en otro tremendo videazo que les traigo enfocado y dirigido para los dispositivos iOS. En esta ocasión un dispositivo iPad, el cual se ha olvidado, extraviado por completo el ID de Apple o la contraseña en pantalla, y el programa pionero para remover eso te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. Como he dicho, eliminar cualquier tipo de restricción de una manera fiable siempre y cuando sean tus propios dispositivos, no dispositivos de terceros, no dispositivos de segunda mano. Realizar esto en el caso de que hayas extraviado o olvidado lo que es la contraseña en pantalla o Apple ID. Manera y proceso completamente fiable. Obviamente te lo voy a estar dejando los enlaces ahí abajo en la descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal para que estés muy bien enterado de todas estas clases de tutoriales. Y bueno, el programa del cual hablo de manera rápida y completamente sencilla de realizarlo es Passback iPhone Unlock, de bloqueador de código de acceso en iPhone, también en iPad, también en lo que son dispositivos iPod Touch. Así es que puedes remover todo tipo de restricciones de manera rápida y sencilla. Así es que todos los enlaces de esta magnífica herramienta, y hasta el giveaway de Feliz Pascua de Passback, los enlaces también ahí en descripción. Así es que, dicho todo lo anterior, vamos a comenzar con ese tremendo tutorial, porque el programa ya lo tengo descargado, ya lo tengo instalado. Passback iPhone Unlocker, que como he dicho antes en videos pasados, elimina el ID de Apple, quita el tiempo de uso, omite la administración de dispositivos móviles en los dispositivos con iOS, y para remover las restricciones desde el arranque, por ejemplo esto de que el iPad está desactivado, el iPhone está desactivado, se requiere por ejemplo que te estés conectando a iTunes. Toda clase de fallos en el arranque se solucionan desde el apartado de desbloquear el código de seguridad, donde podríamos darle acá en iniciar, y lo importante es examinar el firmware adecuado. Podemos darle aquí en importar el firmware, para que de esta manera voy a estar dándole clic aquí, vamos a estar dándole aquí clic en iniciar. Puedes descargarlo desde la página de IPSW, te voy a estar dejando abajo en descripción, o de forma automática el programa te permite descargar la última versión del dispositivo. Dicho esto, lo que comienza es el proceso de la verificación del firmware. Hay que esperar un poco para que después remueva toda clase de restricciones de este iPad. Ojo, porque se me había olvidado, pero voy a estar ahí compartiendo la pantalla para que todo esto se vea de manera más fiable. Bueno, el procedimiento será muy fácil, muy sencillo, alrededor de entre 5 a 10 minutos. Posteriormente tendremos que pasar ya al propio dispositivo a configurarlo desde cero, obviamente desde el idioma, configuración Wi-Fi, prácticamente el procedimiento que en efecto es completamente el mismo procedimiento cuando logramos hacer una restauración. Así es que, pues mira, es el mismo procedimiento tal cual. Pues obviamente ya estaré mostrando lo que es ese proceso. Así es que mientras vamos a esperar a que finalice el proceso de quitar el código de seguridad o remover las restricciones. Así es que vamos allá. Ok, ya estamos prácticamente en el final del proceso de removiendo las restricciones de este iPad. Y bueno, como he dicho, esto es un proceso que puede ser un poco tardado. Me demoró, hay que destacar lo que demoró alrededor de unos 15 minutos. Va a ser demorado en algunos casos. Bueno, ahí lo dice, bloqueo se ha quitado con éxito. Le puedo dar aquí en hecho. Ya todo dependerá del iPad, la configuración que fue previa, ahí de lo que es el idioma, de ahí lo que es la región, también ahí prácticamente compartir y tener internet, para que de esta manera ahí estemos estableciendo nuestra cuenta de iCloud, nuestra contraseña. Y es importante siempre tener una copia de seguridad. Ojo, no lo destaqué en el video, pero es importante destacar que no lo utilices con dispositivos de terceros, con dispositivos de segunda mano, que sean únicamente con tus propios dispositivos. Esto ya lo sabes por cuestiones de YouTube. Únicamente utilízalo este tutorial con tus propios dispositivos y no para afectar a dispositivos de terceros. Así es que es importante destacar esto cuando ya haya finalizado el proceso, porque esto es rápido, no es nada tardado. Ya tendremos nuestro iPad completamente ahí funcional, sin ninguna clase de problemas. Te voy a estar dejando Passback iPhone Unlocker abajo en la descripción. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones, y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera, peace out.